Entre Amigos. Entre Amigos es una presentación de Tigo. Muchas gracias, con los sones Din Din Don de Juan Cancio Barreto. Sí. Estamos en este momento en el set, o ¿cómo se dice? En el set, Entre Amigos Navideños. El Red Guaraní, el canal de la familia, nuevamente en sus hogares. En este momento tengo una camisa que me regaló mi suegra Tinola Borbón. Señor Marco Brizuela, ¿cómo está usted? Muy bien, qué tierno esa canción Din Din Don con sí, su requinto, mi querido compadre. Sí, señor, y que mucha plata que gané. Y qué terneza, qué ternura. Sí, que mucha plata que gané. Ya, hablando de ternura, de juventud y de maravilla, hoy tenemos el concierto del conjunto folclórico de autores paraguayos asociados. Ah, realmente. No es ¿cuántas juventudes juntas en cada persona? Una maravilla. Maestro Santos Lima, bienvenido, maestro. Menos Ana, Ana vos. Tampoco Lilia vos. Pero el resto. Lilian Romero, Chico Morel, Alberto Ginés, las voces. Maestro Santos Lima. Juan Ramón González. Ah, él es Marchini. Cacho Olmedo. Está Cacho Olmedo. La niña. Sí, Freddy Pérez Cardoso. Y Freddy Pérez. Lito Leal. Qué concierto. ¿Y qué pinta, compadre? Continuamos. Qué lujo. Maestro, vamos a iniciar el concierto. Usted como director. Adelante. Conjunto folclórico de autores paraguayos y asociados. Un lujo para Entre Amigos. Con voces tal como el eco de su sentir, profundo canto de vida en cada emoción, vibrante grito de lucha y de hondos amores. El alma pone la raza en cada canción. Así canta mi patria su himno de fe, llevando el tesoro inmenso de su vigor. La fuerza que contenida renacerá, trayendo la paz, la dicha para vivir, recogiendo dulce, suave frescura del arroyuelo, subiéndose tenue,
en los trinares, aromándose con los 1000 perfumes de la floresta. Milagro de amor, mi gran Paraguay se hace canción. Vibrante grito de lucha y de hondos amores, el alma pone la raza en cada canción. Así canta mi patria su himno de fe, llevándole tesoro inmenso de su vigor, la fuerza que contenida renacerá, trayendo la paz, la dicha para vivir, recogiendo dulce, suave frescura del arroyuelo, subiéndose tenue, límpida, grácil en los trinares, aromándose con los 1000 perfumes de la floresta. Milagro de amor, mi gran Paraguay se hace Muy bien, señor Alberto Ginés. Nunca te he visto tan churro como hoy. Por ahí te yo la Alberto de Dionel Enrique Lara y Florentín Jiménez. Así canta mi patria. Maestro. El segundo, Ana, es Hoy desde lejos, una polca, letra de Alfonso Romero Adorno, música Martínez Escalante, canta Lilian Romero. Se llama esa de como tengo a ver. Vos me dijiste, probé que yo tenía que hacer eso, ¿verdad? Mano. Adelante. Besar tus labios con suelo orar. Ya ves mi vida como yo pienso de día y de noche. Shendamai, como ya quiero tu juramento. Shem Alpanambo Hasai. Dame morocha con mil cariños, tu imagen bella, Kosheirura. Ando solito ya peregrino, de bañón, techero y potá. Dame morocha con mil cariños, tu imagen bella, Kosheirura. Ando solito ya peregrino, de bañón, techero y potá.
Es tan preciosa aquella rosa de morocha nanderaza, ¿qué te parece cual mariposa? Botete y chanderella ya. Hay clavelina que es tan divina, rosa mosqueta y potapé, como tus ojos que iluminan, no hay morocha lleven botín. Dame morocha con mil cariños, tu imagen bella, cocheirura, ando solito ya peregrino, ande bañón techero y potá. Dame morocha con mil cariños, tu imagen bella, cocheirura, ando solito ya peregrino, ande bañón techero y potá. Bello. Buena Lilian, qué excelente. Marcos, viste qué linda letra, qué linda morocha. Qué linda letra. Mi padre hizo la letra. No, ya Sí. sé, entiendo, pero difícilmente, ¿por qué no se hacen más los versos como antes? Porque ya no hay más morocha natural, pues, por eso Pero, no ¿qué? Volvemos enseguida. Muy bien ese tema, ¿eh? Era maestro. Red Guaraní, el canal de la familia. Estamos en el mes de diciembre. Paquetigos ilimitados, ahorra contigo. Te van a salir plumas verdes de tanto hablar o mensajear. Porque con los paquetigos puedes hacer llamadas y enviar mensaje a todos. Pluma verde. Llama a todos tus amigos ilimitadamente y a cualquier operador por tan solo 5.000 guaraníes. O mensajea por solo 1.500 guaraníes. Marca asterisco 222, numeral más zen y descubrí el paquetico que va contigo. Prepárate porque te va a decir Pancho, el hablador. ¡Se oro! ¡Oh, yes! A usted le toca. Vamos a hacer música. Una música. Antes quiero hacer un... ¿Qué hora termina nuestro programa, Rodrigo? Bueno, entonces le avisamos a todas las madres de los muchachos que pueden venir a buscarle a la 1:30 de la tarde. A los chicos. A los chicos, A los sí. chicos de A la APA. 1:30 puede venir a buscarle. Sin problema. A lo mitad ahí esto. Los chicos. Maestro, ¿qué tenemos? Muchachita ribereña. ¿Qué música, maestro? Muchachita ribereña. Muchachita ribereña. Sí, señor. Muchachita ribereña de la orilla bella flor, cuando te vas caminando puro garbo es tu andar. Son tus labios rosas locas cual luceros tu mirar, y los hombres suspirando cuando a ti te ven pasar. En las tardes estivales, Es cuando al río tú te vas, tu mítica figura te hace dueña del lugar, y hasta el río rumoroso te saluda al pasar, regalándote las flores del azul camarota. Muchachita ribereña, eres linda del lugar, para ti son estos versos y también este cantar. Muchachita ribereña, dueña de mi corazón, eres tu bella doncella que adorna mi asunción. Esto es a la familia Sosa Galeano, una muy pronta recuperación de parte de Chico Moreno y familia. ahí está la chacarita con su
llega mi canto a tu encanto de mujer. Siempre por la ribera y en la arena caminar, para así volverte a ver y el amor en ti encontrar. Muchachita ribereña, eres ninfa del lugar. Para ti son estos versos y también este cantar. Muchachita ribereña, dueña de mi corazón, eres tu bella doncella que adorna mi asunción. Eres tu bella doncella que adorna mi asunción. Muy bien. Qué bueno. Qué linda. Esa composición pertenece a al tipo que dio a casa Peña. A ver, un ratito, chicos, yo conozco la historia. Muchachita ribereña pertenece a Alcides Roa y a Chico Morel, pero tiene la historia. En la costa de un río. Los dos se han enamorado de una misma muchacha en la costa ribereña. Y parece que a ninguno le eligió. La historia de Muchachita ribereña, de Chico Morel y el presidente Alcides Roa. ¿Cierto que pegaba, primo? Mentira, mentira, dice. Mentira. Mentira. Ah, vos te eligió. Ah, bueno. Está bien. O sea, Chico hizo la música. Chico hizo la música. De la Merembuya, Pero el otro es presidente, pues. Ah, pues está presidente. ¿Sí? Yo tengo una mención. Sí, oye, eso es lo que estamos esperando. Y claro, la muchachita ribereña aquella ganó el presidente porque fue a Farmacia y Perfumería Mayo y le regaló los mejores perfumes. Ah. Y para que no le afecte el corazón a Chico Morel, los calmantes de Farmacia y Perfumería Mayo recibió. Sí. Llamó al 447-026 y Mayo le puso el remedio necesario para ambos. Y fue delivery desde la Ribera. Desde la Ribera, hace 26 años ocurrió eso cuando se inauguró la Farmacia y Perfumería Mayo. Ganó ahora. Sí, y ganó el presidente APA. Y bueno, hay que contar. Continuamos con música. Entre amigos es peligroso. Número 4, Presentimiento, de Santos Limas. ¡Oh, profe! Tuyo este. Famosísimo este tema. Presentimiento.
Muy bueno. Presentimiento. ¿De qué, profe? ¿Qué presentía usted, maestro? Qué cosa. No preguntamos nomás. No, Ya, si no, ya, ya comentamos. Ay, no, ni le comprometete. no recuerdo. ¿Qué Sí, era? bueno, ya está, volvemos en un momento. Muy bien, muy bien. Continuando con nuestra peña entre amigos, señores. Ah, están los escribillas. No tenemos pero el tema de escritura. Se Ah, están seleccionando. está ahí televido, compadre. Miran por lo que este estuche, Marco. ¿Cómo se llama de todo, Freddy? Gibson. Music Hall Hijo. así. presenta la guitarra eléctrica Gibson. Nos presenta Music Hall uno de los modelos de guitarra eléctrica más populares entre todos los guitarristas de todo el mundo. Es así, ¿verdad? Gibson Les Paul, no, pero Paul, Ñandé Paul, hecha en formato artesanal en los Estados Unidos y ahora lo tenés en Paraguay con variedad de modelos y colores en todas las tiendas de Music Hall. De gusta, Music Hall invita el martes 11 de diciembre en la Casa Matriz a una clínica de guitarra a cargo del renombrado guitarrista argentino Luis Di Agostino. El evento es gratuito a partir de las 18:30. ¿Cuál es la dirección, Marco? Casa Matriz. Casa Matriz Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos. Teléfono 441-609 al 10. ¿Cuál es la guitarra más linda para vos, Freddy? Gibson. Todito está eso en Y Music la Hall. Yamaha de Music Hall es inagotable también. Music Hall. Espectacular. El formato, hecho en Formosa. No, muy bien. Mira qué linda guitarra. Espectaculares. Hacemos música ahora. Una música. ¿Qué música hacemos, profe? Oñón di Bemi. ¿De quién es Oñón Di Bemi? De Félix Fernández Y y de Agustín Barbosa. Agustín Barbosa. Y canta nuestra estrella, Lilian Romero. Romero. Y Alberto Ginés. ¿Vos te vas a cantar de Alberto? Sí, ya sale. Ya está. Y antes se ve mi tacuña Oñón di veña se yaguata Ya hesha mi umi usire Y con imbaba de yoguaja Hoy me cuarroyo ka al sabe A mamá y tupe o Nere no mi vagina y pocabe Coca arupe nera aro Pura mi opura Mangmaro y temba e omimba O mi arroyo na heni hei Muy peo falta guinera anga Yahay manya umi usurupe Pirami mi jepetobuka Ashe upepe kupuka upe Haeyenero halhua Barranca ari yayay bumine Haye kwane bubukuete Nera
Ella angaba y sanillo mime y tu hermana ya es Añande yara amo el barwi Yandero basabo oñón vive con baracape se merendawi Taro pura hey yandere kobe. Bien. Excelente. Lilia, yo quiero hacerte una consulta. Sí, señor. Don Alfonso Romero es tu papá, Es mi gran papá. poeta. Poeta cayense. Sí. Y él está feliz por su yerno, su nuero, Su yerno. su yerno, Antonio Alfonso. Alfonso ahí, pues. Y mira que está feliz. Y está Para feliz. que te dé una cosa por otra. Qué Oño bárbaro. entendés, Hicuay. Oño entendés, igual. Sí, conde. Es Antonio Alfonso. Volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos en este momento. Pati, explícanos, Pati, Patricia. Gibson. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen provecho también para todos los que están acompañándonos en este día. Queremos dar un dato actualizado ya con respecto a lo que son las internas coloradas y estamos haciendo una alianza con la radio 970. Ellos nos proveen la boca de urna actualizada de este momento. Me puede confirmar la producción si efectivamente tenemos el contacto telefónico con el periodista Enrique Vargas Peña. Muy buenos días, Enrique. Enrique, ¿nos escuchás? Este candidato presidencial Ironman está recibiendo apoyo de abajo, de su propia... Ahí está. Enrique Vargas Peña, estamos en vivo para Red Guaraní. Con los compañeros Exactamente. de Red Guaraní. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Enrique? Un saludo desde Red Guaraní también para vos y toda la producción. Queremos conocer los últimos resultados de boca de urna actualizados sobre lo que respecta, por lo menos de forma misteriosa, a los candidatos que están participando hasta el momento. Gracias, Patricia. Mira, sí te digo lo siguiente. Te voy a dar lectura y te pido disculpas. Vamos a dar los nombres de que nosotros estábamos usando aquí para identificar a las listas, si te parece bien. Así es. Sí, por favor. Bueno, boca de urna que estamos emitiendo ahora mismo a las 12:45, corte de boca de urna de ahora, de las 12:45, incluyendo respuestas no sabe, no responde, es así. Batman, 45,71%. Ironman, 30,96%. Esto nos indica Jorge Saavedra, el director de nuestra consultora 4E, es una tendencia que se va consolidando desde el principio de la jornada electoral. Un tercer candidato tiene 3,2% y te reitero, 20% no sabe, no responde, sobre una cantidad de 5.800 muestras. Si excluimos todas las otras candidaturas y no sabe, no responde, la relación entre el candidato ganador y el siguiente es Batman 59,62%, Ironman 40,38%. En listas de senadores, Patricia, te digo, va de la siguiente manera. La lista oficial de Batman tiene 27%. La lista de Ironman tiene 23%. La lista Batman B tiene 7%. La lista Batman M tiene 5%. La lista K tiene 4%. La lista R tiene 4%. Y lo que nosotros denominamos la lista doble tiene 2%. Con estos guarismos, el sistema DON, pensando que los colorados pueden meter 17 senadores en la elección del 21 de abril, quedaría la distribución de escaños de la siguiente manera. La lista Batman oficial tendría 7 lugares. La lista Ironman tendría 6 lugares. La lista Batman B tendría 1 lugar
la lista Batman M tendría un lugar, la lista K tendría un lugar y la lista R tendría un lugar. Ahora, Enrique, concentrándonos más bien en lo que significa la competencia por el candidato a presidente de la República, hablabas de una tendencia que se consolida en un aproximadamente 16%. ¿Desde qué hora viene ya esta tendencia siendo arrastrada y también acumulada durante el día? Nosotros estamos registrando esta tendencia desde nuestro primer corte de las 8:30 de la mañana. Y esta tendencia se mantuvo invariable, digamos, la variación de guarismo sería 1 o 2 puntos más o menos, ya. Y se mantiene invariable. Nos está explicando Jorge, nuestro director acá de encuestas, que esto todavía él no se anima a decir que es irreversible, pero sí que se está consolidando claramente la situación. Ahora, ¿el porcentaje de participación hasta estas horas de la mañana? Estamos hablando de una participación de 50% aproximadamente, que es una buenísima participación. Genial. Muchísimas gracias, Enrique Vargas Peña, por estos datos actualizados. Nosotros también queremos compartir con nuestra teleaudiencia algunos materiales que estuvimos recogiendo en las calles, conocer cómo se están desarrollando las votaciones en los diferentes puestos, mayormente sin incidentes. Sin embargo, hubo también algún tipo de incidentes por la apertura de las mesas, mucha gente inscripta para votar, lo cual también hacía que esto se dificulte a la hora de empezar. Pero quiero dejarles con un material de nuestro compañero Mauricio Durán, quien estuvo recorriendo el Colegio Fernando de la Mora. Varios colegios estuvimos recorriendo el día de hoy para conocer cuál es la situación respecto a los comicios del Partido Colorado del día de hoy propiamente. En la mayoría de ellos nos mencionaban que las elecciones se están realizando de manera bastante tranquila y sin problemas, y resaltaban también el civismo por parte de los ciudadanos quienes se acercaban a las urnas para depositar su voto. Richard Rodríguez, uno de los apoderados de las mesas, nos mencionaba también el hecho de que en horas de la mañana había una poca cantidad de personas quienes se acercaban a los colegios. No obstante, esperaba que esto cambie ya en horas de la tarde. Vamos a escuchar lo que mencionaba el señor Richard Rodríguez. Se están desarrollando normalmente, sin ningún tipo de incidente. Ustedes pueden ver cómo la gente acude a las mesas y hay una buen ambiente. Yo estoy viendo mucho civismo realmente, buena afluencia de gente, vamos a decirle, y sobre todo la tranquilidad. Muchas gracias, compañeros, seguiremos informando. Muchísimas gracias, Mauricio, y también queremos compartir algunos datos. Las internas coloradas hasta el momento tienen un costo de 3.400 millones de guaraníes. Hay aproximadamente 2 millones de personas habilitadas para votar. Ya nos decían que hay un 50% de participación hasta el momento. Si bien las internas no están siendo tan reñidas porque el resultado ya se anunciaba desde antes, hay mucha participación, y teniendo en cuenta también los incidentes que se registraron. Fueron detenidas varias personas con cédulas de identidad que no les pertenecían. Hablamos de una persona que tenía 8 cédulas y decía que le estaba atajando la cédula a sus parientes. Eso fue en Ciudad del Este. Y también ya está a disposición de la Fiscalía. También. Y también otra persona que tuvo 50 cédulas en su poder. Este hombre huyó, pero finalmente la policía lo pudo capturar. Ese sí que tiene mucho pariente. ¿Qué personalidad tiene? Está ahí pariente, vean. Así es. Y pertenecía, vale recalcar, a la lista 2, ¿verdad? Que era un operador político de la lista 2. Y también interesante señalar que los colegios de votación, algunos se extenderán hasta las 18 horas, porque abrieron 1 hora tarde. Por supuesto, aquí en Red Guaraní vamos a estar actualizando todo lo que concierne a las internas coloradas, y próximamente tendremos también otro flash informativo. Y muchas gracias, compañeros, por el espacio. Le damos un aplauso. Pati, Gracias a usted. Pati, ¿cómo el tema Batman? Yo pienso que Batman va a ganar. ¿Por qué el Hombre Araña no está en el No, Batman no gana. Batman no gana. Hay 2 superhéroes nomás, el otro ya no. Anda, ya mismo amigo subió. No. Hay un candidato, pero tiene muy bajo porcentaje, ya ni siquiera... Hay otro candidato. Es Robin. Batman, Robin no puede estar atrás. Así es, compañeros. Muchas gracias. Mi novia ideal. Presencia. ¿Mi novia ideal de quién es, profe? Es de Alcides Roger y Uy. ¿Y tuyo, chico? Y se refieren a otra novia, no a la anterior, ¿eh? Es novia ya. Qué beleto, che. Es novia. Ah, su ex novia. ¿Cuándo me andas a hacer? Ah, se prima, vea. Se prima, vea. Novia ideal. Sí.
eres para mí la novia ideal que tanto busqué, porque eres buena, noble y cariñosa, niña angelical. Cada amanecer eres para mí aurora feliz, con un bello sol que alumbra el destino de nuestro existir. En ti yo encontré la dicha soñada que cada cual. Hay en tu besar toda la dulzura de irte, y llena mis noches de tener fragancia del niño azote, brindando a mi vida las suaves caricias de tu curú. Eres para mí la novia ideal, una niña hermosa, dulce y celestial, eres tú mi bien bella realidad. Eres para mí la novia ideal, una niña buena, dulce y celestial, mi sueño de amor, mi felicidad. Eres para mí la novia ideal que tanto busqué, porque eres buena, noble y cariñosa, niña angelical. Cada amanecer eres para mí aurora feliz, con un bello sol que alumbra el destino de nuestro existir. En ti yo encontré la dicha soñada que cada cual. Hay en tu besar toda la dulzura de irte, y llena mis noches de tu fragancia del niño azote, brindando a mi vida las suaves caricias de tu curú. Eres para mí la novia ideal, una niña hermosa, dulce y celestial, eres tú mi bien bella realidad. Eres para mí la novia ideal, una niña buena, dulce y celestial, mi sueño de amor, mi felicidad. Dulce y celestial, sueño de mi amor, mi felicidad. ¿Qué, Dori? ¿Eh? ¿El profe te ordenó para que toque un tema de Elvio? No, ¿O cómo lo asunto? ¿Por qué no comentamos la triste noticia del fallecimiento de la madre de nuestro querido amigo Benicio, el profe Martínez? Patrocinio Franco de Martínez, que en paz descanse. Madre de nuestro compañero de trabajo, el profe Benicio Martínez. El velatorio en el Jardín de la Paz en La Maré. Paz en su tumba. Benicio, un abrazo grande de todos tus compañeros de Red Guaraní, del canal de la familia. Mis pésames. Volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos. 6 años de involucrarse más a idea. Está. Mucho. 647.121. ¿Así vio eso? Sí, señor. ¿Y vos sabías que desde el 2002 Tapé Electricidad importa, exporta, representa y distribuye productos de las más alta calidad y tecnología para las líneas comerciales, públicas, industriales y residenciales? La preocupación con el bienestar del cliente es continua, por lo cual pone
a su disposición productos elaborados siguiendo modernos conceptos de calidad. Todo esto hace de Tapé Electricidad una empresa sólida y líder en el mercado, buscando constantemente la superación en todas las etapas, desde la selección hasta la instalación final de sus productos. Para más información, comunicarse al teléfono 061-572-932. También puede ingresar a la página web www.tape.com. Y vos sabes, Marco, que he visto ahí sobre Mariscal López el nuevo local de... Qué lindo. El nuevo de nuestra El nuevo de Tapé Electricidad, che. Exacto. Y ponao. Nueva sucursal. Y ponao. Tapé siempre apoyó a la cultura paraguaya. Así en este es. caso apoya entre amigos. Por eso siempre somos agradecidos a gente que apoya lo que hacemos lo nuestro. Pero hay algo importantísimo, mi querido compadre. Se unieron dos duplas. Batman y Robin. No, señor, no son políticos. La dupla poderosa, Pangao y el vibro masajeador orgánico Jack va a destruir las grasas del país. 522-610 Dismar Salud y Cultura. Hay que destruir la grasa del tejido. La grasa del país, digo. La grasa del país, el tejido adiposo, digo. La mina con perfil de mi compadre. Le debería de faltar la Pangao. No sé, sería igual. Jack y Pangao, la dupla poderosa para la destrucción total del tejido adiposo del país. 522-610. Estamos en época de elecciones, pues, mi querido. Bueno, ¿y después? Dismar Salud y Cultura. Ya está. Auténticos productos. ¿Por qué no vino el Pangao? ¿Y por qué? Porque es la dupla. Pues, Ah. Mocoño, anga. Mocoño, Dupla, vale. pues, es. Písaco. Saludos al señor Martínez. Mi compadre, Jota. me voy a permitir. Dime, te permito. Le invito al presidente para que pase acá con nosotros a compartir esta peña, este regalo de este conjunto folclórico. Bienvenido, presidente. No, bueno, ¿Cómo ¿cómo está? Sí, Ah, sí, pues, amigo. Coma. Guapico, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Toma asiento. Mi querido amigo, bueno, Andunio se me iba a mi tarea de preocupar la ujaguera, la hizo utajaoeca. Y yo también preocupado, le traje a ellos aquí a Nio Cañimba y Cuayba. Claro. Vos dijiste que estaba preocupado, ¿no? No, pero yo tengo la certeza de que Alberto Ginés, por ejemplo, muy cool, muy cauto en ese sentido. Oye, cada mamba hoy, ya amigos, por ahí, por ahí en la calle. O no, Cañimba. Está buena eso. Queremos que comparta con nosotros esta peña que siempre apoyaste, mi querido amigo. Y hoy es un regalo este grupo humano maravilloso que honra entre amigos. Y bueno, yo también, amigo, tengo que agradecerle a todos ustedes que están dentro de este trabajo cultural muy importante. Porque yo creo que nosotros como folcloristas, y no solamente eso, que estamos dentro de la música, es muy importante mantener este programa folclórico. Porque te conté de la Ñandembae, como ya vos también, Marquito, ¿cuántos años de lucha tiene dentro de nuestra profesión? Defendiendo siempre lo nuestro. Y bueno, ya pues yo creo que está también dentro de esa temática de defender lo nuestro hasta donde, bueno, durante toda nuestra existencia. Pues ya Señor presidente Caria, y se va a defender la música, guay, coponame. Mediante música. Y entonces, mi visita aquí con los muchachos es eso, traerle a ellos también y vamos a seguir siempre dentro de este camino defendiendo lo nuestro, así como ustedes. Así es que les deseo a ustedes muchas felicidades en esta empresa, ani que me ya a comprender trabajo. Hay que ir, mi amigo, siempre. Por eso todos llamo, y gato. Bueno, pero más bien ya no, Pepe ya arregla la pata. Y bueno, te invitamos a compartir la peña, maestro. Le invitaba al presidente y Catubio. Sí, como ¿Para qué me te paraste, Lina? ¿Para cantar? Voy a cantar. ¿Qué va a cantar? Voy a cantar esta hermosa guarania, una composición en letra y música del gran guaireño, violinista, el maestro Aniceto Vera Ibarrola. Y se titula Ofrenda. Excelente. Conducido en alas de mi fantasía y una
cantando un verso y una canción. En tus ojos bellos un cielo vedado brilló. Oscuros enigmas, extrañas promesas de amor. Desde aquel instante la paz huyó de mi alma bohemia sumida en acerbo dolor. De mis labios fluye un místico canto que a un amor sublime quiero entonar. Un canto formado de angustia y quebranto, quejido sutil de dulce anhelar. Cantar las sangrantes heridas del alma es vivir. Penumbra y tristezas, la vida sin una ilusión. Un eterno amor llevo en mi sentir. Por eso yo canto esta ofrenda de mí. Lilia. La Lilia. Pero qué feliz. Estábamos comentando, somos un poco mal educados también, Lilia, que prácticamente no estábamos atendiendo lo que vos estabas cantando. Estábamos comentando acá con el presidente, con Alcides Roa, la gente que están escribiendo y que le están felicitando a todos ustedes. Y hay gente que dijo, escribió que bellas guaranías que no conocemos, dice. Así mismo, estaba viendo también que pedían por favor que se anuncien nuevamente los autores, Sí. los integrantes, Así es. gente que recién seguramente está en sintonía. Y claro, ellos tienen que entender también que la mayoría de los músicos acá, de los grandes maestros, están debutando en la televisión por su corta edad. ¿Qué hacemos ahora? ¿Otra música? Bro? ¿Por qué, veo? Una música no puede ser. ¿No quiere cortar? Que corte. Señor presidente. Sí. Suerte le salvó el corte porque yo le iba a preguntar a qué se debe tantos versos lindos. Volvemos en un momento. Bueno, la Peña Entre Amigos también queremos enviarle nuestro más sentido pésamos a nuestro gran amigo Virginio Ayala Henry. Acabamos de enterarnos que falleció su hermano. Yo sé que Virginio está viniendo desde Concepción a Asunción. Él es un gran colaborador con la Peña Entre Amigos, es el que siempre donó y sigue donando y dando premio a los mejores de cada mes en la Peña Entre Amigos. Virginio Ayala Henry, nuestro más sentido pésame de Marco, de toda la producción, de toda la gente que están haciendo la Peña Entre Amigos, el cual vos estás apoyando. Abrazo, Virginio. ¿Marcos? ¿Sabes qué hace Solutecno S.A., compadre? No. Soluciones gastronómicas para acontecimientos sociales, reuniones de trabajo, curso de capacitación, almuerzo empresariales a Coffee Bread. Café y chucua. Para la Coffee Bread. Buffet, organización integral de eventos en general. Organizamos su almuerzo, cena, colación, cualquier cosa organiza mi querido. Te conté, apa y mando a mí la Coffee Break, fuera de Solutecno S.A. 308-575 la teléfono.
espectacular en vivo. De Coffee Bread, un ave de café cateve de. No pea. Café de yuca. Momo ya está. Coffee Bread. No, ¿cómo se llama? Solo Tecno. Solo Tecno. ¿Ahí qué presidente se toma? Coffee Bread. Adelante le hace. ¿Puedes por algo? Café y yuca. Café y yuca. Entre seminario y seminario. Querido director, vamos a tocar un tema tuyo. ¿Cómo no? Con gusto. Lo mitad de Para todas las muchachas. Buena, profe. Farmacia y Perfumería Mayo, 26 años. Les recuerda que tiene precios excelentes precios, como más barato les suene. Además se lo envían por delivery. Solo tienen que llamar al 447-026. Línea baja, Farmacia y Perfumería Mayo, su mejor compra al mejor precio. Quiero decirle también, aparte de Perfumería Mayo, que este gran conjunto prácticamente es la base, el conjunto de autores paraguayos asociados a APA. Quiero escuchar por el propio presidente, yo no quiero decirlo, quiero que diga él cuál es el fin de este hermoso conjunto de grandes maestros. Y bueno, presidente. El fin de este conjunto es una forma de APA de hacer una contribución también, así como nosotros recibimos de los empresarios un buen dinero cobrando los derechos de los actores. Y también nosotros pensamos en la gente necesitada. Es una forma de devolver a la sociedad un servicio cultural, musical, para esa gente que hacen beneficencia, así como para estos chicos que sufren de cáncer y otras instituciones que nos están llamando, estamos cumpliendo con ellos. Y esa es la finalidad de la orquesta, y también defender el folclore nuestro, que es lo más importante. Lógico. Son dos cosas. El jueves posiblemente, presidente, tenemos una farra que hacemos cada año en el Hospital del Quemado, para los niños que se dializan, gente que el próximo jueves entonces vamos a estar, y si la agenda de este conjunto folclórico de APA está libre, va a estar ideal, entonces yo te llamo mañana para ponernos de acuerdo, y a lo mejor nuestra farra, doctor, vamos a estar el próximo jueves ahí en el hospital con nuestra farra que cada tiempo estamos haciendo para los niños y la gente que se están dializando año tras año esperando trasplante. Volvemos en un momento.
Paquetigo ilimitado. Ahora contigo te van a salir plumas verdes de tanto hablar o mensajear. O sea, contando y loro. Porque con los paquetigos puedes hacer llamadas y enviar mensajes a todos. Llama a todos tus amigos ilimitadamente y a cualquier operadora por tan solo guaraníes 5.000. O mensajeale por solo 1.500 guaraníes. Marca el asterisco 222, numeral, más send y descubrí el paquetigo que va contigo. Prepárate porque te va a decir Pancho el hablador. Pancho el hablador. Mi querido presidente APA, el mejor barrio cerrado del Cono Sur, Paicuamo Papita, Raquiura Country se llama. Bueno, Papita. ya llegó a Mi compadre ya tiene un lugar ahí. Un lotecito. Sí, que le regaló su señora esposa. Es una maravilla, 26 cámaras de seguridad, esta instalación eléctrica subterránea, una maravilla de lugar. 641-025-021 la contacto. El número. Y a pensar seriamente ya se anda Yugay por PBT. Dice, hay una cosa, amigos. Y para los muchachos de APA también. Gracias, maestro, por la presencia. Qué lujo. Bueno, vamos a despedirnos con Mi Patria Soñada en la hermosa voz del maestro Santos Lima. Por favor, ¿Sí? nombrarle de izquierda a derecha. A todos los compañeros. Alberto Ginés, Chico Morel, Lilian Romero, Freddy Pérez, en el bajo, Ana Armadams en la flauta, Lito Delgado del arpa paraguaya, Cacho Olmedo de la guitarra, Juan Ramón González en el bandoneón, los arreglos, la dirección, el acordeón, la hermosa voz del maestro Santos Lima. Qué bueno. Mi Patria Soñada. Mi Patria Soñada. Maestro Miguel Jiménez y Don Agustín Barros. Y nos vamos. Agradecemos a Dios, a toda la gente, a todos nuestros amigos, a todos los colegas y a la gente que estuvieron trabajando, nuestro compañero de trabajo. Muchísimas gracias y volvemos, si Dios permite, el próximo domingo. Gracias, presidente. Fulguran mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, muerto con fragancia de fueros humanos. En un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos de alma y corazón, con niños alegres y madres felices y un Dios que bendice su nueva ascensión. Patria sin murallas pa'l pensamiento, libre como el viento, sin miedo a metrallas. La nación modelo que por su cultura se ponga a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertario a los proletarios y a los campesinos. Patria donde haya voces de estudiantes, promesas vibrantes de luz paraguaya,
una patria sin hambre ni penas, ni odiosas cadenas que empañen su honor, donde el bien impere sin sangre ni luto bajo su impoluto manto tricolor. Donde el bien impere sin sangre ni luz. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.